Precisamente por el día que celebramos hoy en nuestro país y el saludo para quienes están viviendo en el exterior siendo compatriotas y por supuesto para quienes nos acompañan de otros países también, porque este momento es muy especial para ver también detrás de esos simbolismos, de lo que nos está ocurriendo, de lo que sucede en el día a día. Y por supuesto, pues que sea una manera también distinta de ver ese afianzamiento en nuestras raíces y empezar a comprender que allí hay cosas por revelar y develar. Un saludo muy especial a Stephanie, qué bueno que estés por aquí. Carlos González, el compadre Gabriel Lotero, Nicolás Sepúlveda, María Teresa, Evesa, a todos de verdad que un saludo muy especial. Marjorie también está por aquí, Claudia Ruiz. Esta es una de esas compatriotas amigas de toda la infancia que vive en el exterior y que, bueno, qué rico que estés acá. María Teresa Uribe, un abrazo gigante, Nicolás Sepúlveda, Raquel Forero, Blair, Leti Alda, María Cecilia, Luz María Plata, bueno, en fin, un saludo de verdad muy especial para todos ustedes porque es muy rico que nos encontremos aquí en estos momentos que elegimos para compartir, para conversar de temas que nos hacen crecer, que nos hacen mirar la vida con otros ojos y que por supuesto nos ayudan a revelar lo que tenemos enfrente en nuestro día a día. Así que muy bienvenidos. A ver, hablar de las raíces ante todo es hablar de las historias y de la propia historia. Es decir, de dónde venimos, hacia dónde nos dirigimos y por supuesto en ello estamos honrando no solamente a nuestra madre tierra, sino a quienes de alguna manera participaron en ese proceso para que nosotros seamos hoy lo que somos y por eso honramos a nuestros ancestros en este encuentro hoy. Es volver al origen, es volver al inicio, es volver a esa semilla que algún día fuimos para encontrar que esa semilla podía perfectamente germinar y enraizarse, profundizar mucho sus raíces para que de esta manera entendiéramos también cómo está esa tierra en nuestra vida, cómo está el territorio en nuestra vida. Y hablar de la tierra en nuestra vida es hablar también del anclaje, de el fijarnos a ese territorio que recorrimos y que reconocimos en un momento determinado, pero igualmente también es hablar del elemento tierra como tal desde el punto de vista de la energética china, que está compuesto básicamente por el vaso, el páncreas y el estómago. Y aquí tenemos que hacer esa diferencia porque ya no solamente estamos hablando de chakras, sino de elementos como tal desde el punto de vista de la visión tradicional china, lo otro en el Ayurveda. Así que de alguna forma estamos empezando a hacer esa hilación tan maravillosa que existe entre todas esas visiones del mundo, que es lo que hacemos precisamente en nuestra visión sintergética, tomar lo mejor de cada una de esas visiones para integrarlas en una nueva información y generar, por supuesto, una visión ampliada de lo que está cerca a nosotros. Hablar del origen, hablar de las raíces es también hablar del pasado, que por supuesto debió haber sido aprovechado para beneficio nuestro, para aprender de esas experiencias, para a partir de esas experiencias precisamente empezar a generar un presente y a soñar con un futuro, porque es precisamente lo que hacemos. A veces el pasado para muchos representa una noche oscura del alma, un momento complejo, un momento difícil, pero si miramos al pasado, generalmente también hay cosas maravillosas que nos ha dejado y de las cuales tenemos que aprender, de las cuales tenemos que edificar para que también se presente esa primavera interior que nos permite a nosotros empezar a encontrar la magia de lo sencillo, la magia de lo humano, la magia de lo elemental en todas esas experiencias vividas que nos dijeron valió la pena ese enraizamiento, valió la pena penetrar con esas raíces muy fuertemente para afianzarnos, para empoderarnos y para volver a contactarnos con nuestra seguridad y nuestra identidad. Recordemos que ese polvo a tierra está dado en esa visión ayurvédica
por el contacto directo con ese primer centro, el Muladhara, que tiene que ver precisamente con el enraizamiento, por eso se le llama el chakra raíz. Y ese chakra raíz es lo que nos permite generar el afianzamiento, esa seguridad, esa identidad que nos permite también reconocernos en el riñón, en la suprarrenal, en el manejo de los miedos, dejando atrás el pánico y el terror para afianzarnos en la prudencia. Y todo esto hace parte precisamente de ese enraizamiento. Qué bueno que lo empecemos a entender de esa manera y qué bueno que empecemos a darnos cuenta que vale la pena mirar ese pasado, mirar ese enraizamiento con gratitud y con gratuidad, que son dos cosas muy similares, pero con algún significado un poco diferente. Esa gratitud es la generosidad al momento de, insisto, dar las gracias por lo que nos ha ocurrido, por todo lo que tenemos, por todo lo que ha de venir y por todas esas cosas maravillosas que nos invitan. Y la gratuidad es estado también de ligereza, de no permitir que nos pese el pasado y que al contrario generemos ese movimiento de la levedad, que ya lo hemos dicho, es la leve edad, es la edad de la niñez, es la edad del gozo, es la edad de la capacidad de sorprendernos, es la capacidad de maravillarnos y disfrutar cada momento dentro de ese proceso del desarrollo personal, el autorreconocimiento y el aprendizaje. Eso no es otra cosa que afianzar las raíces. Afianzar las raíces entonces nos garantiza a nosotros que podamos crecer y finalmente dar frutos, pero con ese territorio firme, porque estamos penetrando cada vez más las raíces y afianzándonos al reconocer ese territorio, al hacerlo nuestro. Y por eso es el orden también de las profundidades. Cuando hay una raíz muy superficial, el primer ventarroncito tumba el arbusto o el árbol que ha crecido alguito, pero si no ha habido una raíz profunda, entonces no va a ser capaz de soportar las tempestades ni los vientos, las mismas que nos ocurren en el día a día en nuestra vida, las mismas que a veces nos llevan a que miremos el panorama como si fuera muy complejo y las mismas que evitan que nosotros desarrollemos la capacidad de creer y crear, es decir, de creer en nosotros mismos, de la confianza o autoconfianza, del descubrir los valores y al mismo tiempo de ponerlos a flote a través de cada una de nuestras habilidades y de nuestras posibilidades que nos permiten también saber para dónde vamos, qué es lo que queremos hacer en ese movimiento interior y por supuesto qué es lo que queremos llegar a descubrir o a conquistar en un momento determinado, que es ese plan, ese propósito que ya habíamos mencionado en alguna de esas otras charlas y que por supuesto nos dice vale la pena lo que estamos haciendo, pero además que carguemos esos recuerdos. Recordemos que esa palabra recordare viene de precisamente volver al corazón, es decir, volver al corazón de nuestras experiencias, vivirlas desde el corazón, sentirlas con agradecimiento, insisto, y poder comprender la lección inmersa que había allí para entender que se generaban muchas conexiones que quedaron para nosotros a lo mejor el resto de nuestras vidas. Recordemos que en ese primer septenio, y más concretamente durante el embarazo y los primeros 2 años, se da el afianzamiento mayor. Por eso la información que reciba un bebé en el vientre materno está generando cosas que van a ser posiblemente definitivas para su vida, pero además esos 2 primeros años donde se afianza, reconoce el territorio, da sus primeros pasos, se afianza, insisto, recorre con firmeza. Esos 2 primeros años son los que le van a brindar la seguridad y la identidad. Es decir, que de ello depende mucho el tipo de personalidad que vayamos a desarrollar, porque en ello está inscrita también esa maravillosa posibilidad de ver la vida con optimismo, con ganas, con entusiasmo, y no simplemente desde las limitaciones y la derrota, sino que allí nos encontramos con esas 2 lecciones. Dentro de los arquetipos, yo invito a quienes de pronto no vieron esas charlas sobre los arquetipos, están aquí en el Instagram TV guardadas y pueden repasar eso de los 12 arquetipos que tocamos muy bellamente y que nos enseñaron a entender muchísimas cosas. Los frutos
de ese árbol que está creciendo con esas raíces firmes, seguramente van a depender precisamente de la profundidad que tengan esas raíces. De allí que entonces cada uno de nosotros va a empezar a generar una cosa fundamental, que es la valoración y el reconocimiento del territorio. Cuando empezamos a generar esa valoración, casi que el nombre lo dice, empezamos a rescatar la escala de valores, aquello a que nosotros le ponemos un precio, algo significativo para nosotros, y por eso desde ahí tenemos que comprender que lo que vayamos a hacer lo tenemos que hacer bien. Hay muchas formas de hacer las cosas, pero no podemos hacerlas de cualquier manera. Hay que hacerlas bien, porque de eso depende que no solamente nosotros podamos avanzar, sino de que quienes están cercanos a nosotros también despejen su camino y facilitemos ese camino, insisto, en el que vamos recorriendo. Pero eso es otra cosa que nos lleva a entender que tenemos que aprender de valores, de movimientos internos y por supuesto de ver la vida con otros ojos. Les quiero contar una historia hoy de otra de estas pacientes a quien atendí virtualmente por estos días. Ya les he contado que decidimos guardarnos unos días mientras pasa el pico de la pandemia, porque pensamos que esa es la lección que precisamente tenemos que aprender y que es responsabilidad nuestra también hacerlo. Pero la atendía virtualmente y me contaba una historia muy bonita. Es una mujer joven que desde hace ya un buen rato empezó a sufrir de lo que se llama una tiroiditis de Hashimoto. Esa es una afección del órgano de la tiroides que se inflama, produce autoanticuerpos, es decir, el cuerpo no la reconoce, empieza a atacarla de alguna manera y por supuesto se ve afectada su función. A mí me llama mucho la atención porque ella me dice, esto me empezó en 2015, pero en mayo del 2015. Fíjense, ella da un mes preciso. Cuando le hago el interrogatorio, le pregunto, bueno, ¿qué más has tenido en tu historia así como importante? ¿Qué otras enfermedades has sufrido? Y me dice, también he sufrido de asma y el asma me empezó en mayo de 2013. Y esto es muy significativo porque siempre le está poniendo un mes y ese mes tiene un significado también mucho más profundo porque ocurrió que el padre suyo había muerto algunos años atrás, también aparentemente en mayo, por lo que descifro aquí, y obviamente ella empieza a interpretar que es un mes complejo. Muchos pensamientos existen como estos. Cuando a alguien le ocurre un suceso trágico en un mes determinado, resulta que empieza a relacionar ese mes, esos son los famosos engramas, con que algo puede ocurrir en ese próximo mes del próximo año o de años venideros. Y evidentemente la pregunta es, ¿en qué año te ocurrió eso? Porque es que no es lo mismo que hubiera ocurrido en mayo del 2015 ahora a que hubiera ocurrido algo en mayo del 2020. ¿Por qué? Porque simplemente estamos viviendo épocas completamente distintas y hay que empezar por borrar esos engramas, esas programaciones que vamos haciendo. En su historia también hay algo muy especial. Insisto, ella me autoriza a contar todos estos datos porque entiende que también es la manera en que muchos podamos interpretar y crecer a partir de todas estas historias. Yo mismo aprendo mucho al tratar de descifrar y hacer los hilos conductores en esto, pero ella me dice, en mi prioridad no estaba tener hijos, definitivamente no estaba tener hijos, pero resulta que se casa con alguien que tiene 6 hijos, es decir, que no quería los propios hijos, pero de alguna forma está aceptando un rol que no es el maternal porque es muy clara en decir, yo entendí que no iba a ser la mamá de sus hijos, pero que de alguna forma ella reemplazó en sus propias limitaciones o en sus propias negaciones o en sus propias programaciones esta posibilidad. Se queja también de distensión del colon y de piel reseca y algunos brotes de acné. Y existe un antecedente más o menos importante, pero importante para una niña que en un momento determinado, como a sus 7 años, vio como uno de sus hermanos la tocaba. Digamos que esto generó en ella algún cierto bloqueo no muy consciente, pero en el momento en que yo le pregunto cómo está su relación con su pareja, me dice, en algún momento sentí que me bloqueé porque precisamente me llegó el recuerdo de mi hermano tocándome,
hasta que hacemos una cosa muy especial y es entender que posiblemente eran esas exploraciones de niños que a veces ocurren sin ningún tipo de maldad, sin ningún tipo de morbo, sino simplemente como una exploración más, y entonces se le empieza a quitar carga emocional que ella misma había quitado luego de comprender ese proceso. Es una mujer muy brillante, muy inteligente, y definitivamente entiende que este no era su caso y nuevamente vuelve a tener una maravillosa comunicación con su pareja en este momento. Pero aquí hay otra cosa muy interesante, y es que ella de profesión elige la comunicación. Es decir, ella es una comunicadora. Fíjense entonces, armemos este rompecabezas, que eso es hasta muy entretenido y muy edificante. En ese rompecabezas, la tiroiditis, por supuesto, es el quinto centro, pero también es el asma, que corresponde a los pulmones. Los pulmones son quinto centro. Recordemos que además los pulmones se comunican con el colon. Segundo, ese quinto centro, perdón, ese pulmón tiene una pareja que es el intestino grueso, y recuerden que ella habla de la distensión abdominal, pero también nos habla de la piel reseca y un poco de acné, y recordemos que el pulmón es la madre de la piel. Esto es tan tremendamente exacto que uno no deja de sorprenderse de verdad de las maravillas que habitan en nuestro subconsciente, pero como si fuera poco, de alguna forma ella elige esa profesión de la comunicación para precisamente manifestar o drenar a lo mejor muchas cosas que se habían quedado apretadas allí. Y resulta que se quedan apretadas allí porque cuando muere su padre, ella dice: yo sentí que no le dije muchas cosas de cuánto yo lo amaba y cuánto me hacía falta y cuánto era importante para mí. Y ella crece con ese pensamiento de no le dije todo lo que le tenía que decir. Y yo pienso que es tal vez un mecanismo que el subconsciente utiliza para dirigir su interés a precisamente reflejar su inteligencia a través de eso que eligió como profesión. Y por supuesto, hay una cosa que también es importante. Ella dice: yo antes leía, escribía todas estas cosas, pero dejé de hacerlo precisamente tal vez desde aquella época, y entonces le hacemos caer en cuenta de que es muy importante que ese dipolo quinto segundo, acuérdense que son dipolos, el primero con el séptimo centro, el segundo centro o chakra con el quinto centro, el tercero con el cuarto, y el sexto integra toda la información. Cuando ella cae en cuenta de cómo es esa comunicación entre su segundo y su quinto centros, lo que le aconsejamos es: vuelve a escribir, o sea, que active cualquier tipo de cosa que tenga que ver con lo lúdico, la escritura, la poesía, el canto, el baile. Hay gente que no le fluye escribir o que no tiene la posibilidad de cantar, pues entonces baile, y si no, simplemente juegue hula hula, porque el solo hecho de mover la cadera va a permitir que se active esa energía y active también la del quinto centro, para que a lo mejor su cuerpo empiece a reconocer esa parte que le corresponde y no tenerla como una guillotina que ella casi misma se puso a través de las vivencias que tuvo. Muchos pacientes nuestros se mejoran cuando simplemente entienden el conflicto emocional. Eso se llama el cauce emocional, que es como la manera en que esas emociones fueron avanzando a través de ese río de las emociones. Y precisamente cuando uno reconoce que eso está ocurriendo, empieza a darse cuenta que si la conciencia, o mejor, el subconsciente, creó ese tipo de comportamientos que alteraron el funcionamiento natural y normal, pues es el momento en que también ese subconsciente se desenvuelva. Por eso les quiero contar esas historias, porque esas historias son tremendamente enriquecedoras y nos permiten a nosotros comprender que en eso está precisamente la lección, el aprendizaje. Y ya lo hemos dicho, la enfermedad es una maestra que se retira en el momento en que su alumno aprende la enfermedad. De allí que volvamos, insisto, a rescatar la capacidad de valorar mucho lo que nos ocurre, lo que nos está pasando en cada experiencia, porque de esa manera también vamos a contactar
precisamente con la escala de valores. Y en la escala de valores, en el enraizamiento, en el empoderamiento, sí que hay cosas importantes. Primero que todo, la bondad. Vivir desde la bondad es una manera maravillosa de expresar lo mejor que hay en cada uno de nosotros, de permitir que esos frutos que fueron el producto después de que hubiéramos florecido y después de haber enraizado profundamente esas terminales que nos apropiaron del territorio y crecimos, eso nos lleva a vivir desde la bondad, desde la alegría, desde ese estado de ánimo que mantiene y nos permite a nosotros pensar que es muy importante pensar en que cada uno se permita servir a la sociedad a través de cada cosa que esté haciendo, y por eso tiene que empezar a darse cuenta que existen principios de actuación. Cuando decimos enraizarnos también es entender que las raíces de nuestro territorio físico como tal, nuestra ciudad, nuestro país, nuestros departamentos, están representando para nosotros también la casa. Hay algunos que se fueron por voluntad propia, pero otros se tuvieron que ir porque las circunstancias los obligaron o simplemente en la búsqueda de un mejor futuro, pero dejaron su cultura, dejaron su familia, dejaron esas raíces, y eso suele aporrear un poco ese primer centro que, insisto, tiene que ver con el riñón y la suprarrenal, pero que también se conecta con la epífisis, que es la que secreta esa dopamina, esas ganas de vivir, esa serotonina, la felicidad, esa oxitocina, la capacidad de crear nuevos vínculos que a veces no son fáciles en otras culturas, y se pierde precisamente la posibilidad de generar ese contacto directo y el abrazo que aquí es tan común para nosotros en nuestra cultura. Muchos llegan a culturas muy distintas y encuentran que abrazarse es casi un delito porque se interpreta de muchas maneras y no saben de lo que se están perdiendo. Pero es cierto, cuando la gente se va, se desplaza, insisto, de alguna manera esto está incidiendo en la fisiología corporal, y entendiendo que ese territorio no solamente es el de la escala de valores, sino nuestro territorio físico como tal, aquello que habitamos. La sinceridad como uno de los valores más importantes, y por supuesto asociados a estos valores otra cantidad de enormes valores como la responsabilidad, la capacidad de generar justicia y pedir justicia por cada cosa que esté ocurriendo, por supuesto asociado a ese don o a ese valor importante de la justicia, el de la libertad. Ya hemos hablado que la libertad es tal vez de los más importantes valores que nosotros podemos tener, y precisamente es a través de la libertad donde nos encontramos con la honestidad, con la transparencia, con la claridad de nuestro interior, con la capacidad de desarrollar la verdadera amistad, que implica entonces también respeto, aceptación, consideración por el otro, la capacidad de decirle al otro, te sigo queriendo. Y ese te sigo queriendo es fundamental porque es una manera de rescatar la confianza como un acto de fe hacia el otro, y como un acto que nos permite a nosotros también encontrarnos desde la solidaridad, desde el apoyo, desde el compromiso, desde lo más elemental que habita en nosotros, desde la comprensión, que no es otra cosa que la capacidad de ponernos en los zapatos del otro. Lo hemos llamado empatía, y de todas estas maneras empezamos a darnos cuenta que son valores universales que deberían estar en todo nuestro planeta y ser experimentados por todos, pero ya luego entramos al rango de los valores humanos, donde están la solidaridad, la tolerancia, la amabilidad, la humildad, la lealtad, todos estos valores tan fundamentales. Y ya luego, todavía en una escala mucho más personal, está precisamente esto de la fidelidad, la gratitud, la disciplina, la paciencia, la confianza, la capacidad de comprender amorosamente las limitaciones del otro. Y por eso también allí es donde la brújula interior se enciende, porque empezamos a encontrarle el valor a todo, empezamos a reconocer también los valores de tipo sociocultural, que no son otra cosa que los códigos comunes en una estructura social que nos permiten comportarnos de manera adecuada, y por supuesto rescatar también los valores familiares, el dedicarle tiempo a nuestros hijos, el por supuesto tener responsabilidad en cada una de las cosas que nos corresponden, el empezar a
entablar un diálogo mucho más amable, para también darle paso a los valores morales, donde se encuentra uno con las decisiones éticas, aquellas que no se cuestionan, aquellas que nos permiten a nosotros reconocer también los valores espirituales, los valores que como individuos estamos teniendo que relacionar con lo estético, con los valores materiales, con el intelecto, ¿por qué no? Porque también es otro valor, y por supuesto con la profesión que cada uno decidió hacer, llámese ama de casa, llámese el doctor más famoso del mundo, pero de todas formas una profesión a la que se consagró y la que entregó como vocación para poder servir y para poder generar esa integridad y esa conciencia que nos permite a cada uno de nosotros conectarnos. Por eso es el momento de verdad de que nos sigamos diciendo, vale la pena que nos encontremos desde lo mental, desde lo sencillo, desde el te sigo queriendo. Hoy la meditación va a terminar precisamente con eso, con un tema muy especial, con música, porque yo creo que hacía rato no lo hacíamos y vale la pena que lo hagamos. Hubo muchas personas que nos sugirieron y bueno, a veces es complejo, pero aquí está pues un pedacito de esa canción que interpretaba tan magistralmente Alberto Cortés y que decía: te sigo queriendo como el primer día, con esta alegría con que voy viviendo, más que en el relevo de las cosas idas, en la expectativa de los logros nuevos, como el primer día de un sentir primero, como el alfarero de mi fantasía, con la algarabía de un tamborilero y el que mira a usted de una letanía, como el primer día. Te sigo queriendo, te sigo queriendo, valga la osadía, con la garantía de mis pobres sueños, es decir, empeños, porque todavía vive el alma mía de seguir creyendo, como el primer día, como el primer beso y el primer exceso de melancolía, como la folía del primer intento, como el argumento de una profecía, como el primer día. Te sigo queriendo, te sigo queriendo, si no lo diría, sé que no podría con mis sentimientos, lo que llevo adentro se convertiría en una cauría de remordimientos, como el primer día eres el velero, la estrella y el viento de mi travesía, mi filosofía, mi apasionamiento, mi mejor acento, mi soberanía, como el primer día. Te sigo queriendo. Es rico que nos compartamos esta música, que conversemos de otra manera, porque también el canto es otra manera de dialogar, así que maravilloso que podamos regalarnos estos momentos. Y bueno, saludos ahora sí a raíces. Al final son los frutos que nos alimentaron durante toda nuestra vida sin expectativas, con la bitácora del viajero guerrero que emprendimos en un viaje profundo hacia nuestro interior. Qué lindas palabras esas, Claudia, una maravilla, qué bueno. Pero hay raíces de amargura, sí, de nosotros depende si nos alimentamos de esas raíces de amargura o si más bien renunciamos a ellas y las interpretamos como una experiencia más. El profe Willes, qué maravilla, profe Willes, verlo por aquí, me encanta.
Qué bien. Y me encanta, por aquí el profe Willis nos dice, si ya está instalado el hipotiroidismo con TH mayor de 15, ¿qué ha visto con sus pacientes? Profe, esto sí que es toda una aventura, porque nosotros interpretamos esto también desde la capacidad de expresión, desde la capacidad de manifestación. De hecho, muchas de estas tiroiditis se le atribuyen, de eso sabe muchísimo más el profe Willis que yo, se le atribuyen algunos contactos con virus como el del Epstein-Barr, como el del herpes zóster, como el del citomegalovirus, pero resulta que detrás de eso, profe Willis, también hay cantidades de vivencias no manifestadas, no expresadas, que fueron el terreno propicio para que esos virus llegaran allí y que generaran todas estas cosas. Los invito a que sigan al profe Willis, es un extraordinario ser humano, pero además, no, es un docente extraordinario también que yo me descubrí por aquí en las redes. Profe, un saludo muy especial a Sor Delgado, saludos y bienestar para todo. Qué bueno que nos conectemos, insisto, de esa manera. El canto también es otra manera de estimar esa tiroides. El canto también es otra forma de decir, vale la pena conectarnos de maneras distintas. Me encantan esas canciones y su voz. Gracias, Gloria. Bueno, gracias a todos porque estas palabras que nos están contando son también un regalo para mí, así como me dices tú, Nicolás, las reflexiones y esa canción, esos casos clínicos son la mejor manera de aclarar también muchas cosas frente a nuestra vida y de entender que hay otro tipo de enfoques diferentes. Muchas gracias a ti, Daniel, también, a Paula Andrea, gracias por tu hermoso comentario. Son letras preciosas. Yo era un hincha número uno de Alberto Cortés, me encantan sus canciones. Y bueno, Pático Rodríguez, otro abrazo. Gracias a todos, gracias por seguir todas estas reflexiones, gracias por compartir, gracias por darle el clic, gracias a ustedes también por compartir estos comentarios a través del Instagram, recuerden que esto queda en el Instagram TV, gracias a que nos ayuda por aquí también y en el canal de YouTube, a que nos ayuda por aquí Estefanía Obando, muchas gracias, y Juan Esposada también, a Clara María, un abrazo, bueno. Aquí estamos todos. Muchas gracias. Nos veremos entonces próximamente. Estaremos allí presentes el próximo jueves. Recuerden que mañana a las 7 de la noche vamos a hacer un envío también con otros 2 colegas. Les mandé la invitación, está en el Instagram, en las historias hoy, y mañana vamos a estar con ellos. Me invitaron a hablar sobre cerebro y música, o música y cerebro, y va a ser una noche bien especial.